Hola, soy Víctor de Pemaratón.com. Hoy os traigo un vídeo algo distinto porque no vamos a hablar de un reloj GPS en concreto. Vamos a hablar sobre cómo funcionan los relojes GPS, cómo se graba esa posición, cómo grabamos ese trayecto cuando iniciamos una actividad deportiva al exterior. La idea del vídeo no es decir cuál de estos es mejor, sino que entendamos cómo funciona, cómo se puede configurar para que tanto el ritmo que nos graba o la velocidad que nos graba sea lo más estable posible y conseguir que ese track que nos ha generado la actividad que hemos hecho sea lo más real posible. Entonces, lo primero es entender cómo funciona la señal o cómo reciben la señal de los satélites GPS que están arriba nuestro, los relojes GPS. Es una señal de muy baja potencia, por eso funcionan mejor los relojes GPS en espacios abiertos, en medio de la naturaleza, donde no haya nada que bloquee esa señal de baja potencia. No es como la señal wifi o las señales de radio, es decir, esta no traspasa elementos físicos. Dentro de casa, cuando encendéis un GPS, veréis que nos dirá que no tenemos señal. Por mucho que esperemos, no conseguirá captar la señal de GPS. Tenemos que salir por lo menos al balcón o sacar la mano por una ventana. No funciona tampoco debajo del agua, por eso los perfiles de natación en el mar captan la señal cuando levantamos el brazo al nadar. Y cuando estamos en calles muy estrechas o cerca de elementos físicos como una montaña, una arboleda, no funcionan todo lo bien que quisiéramos. Por ejemplo, debajo de túneles o debajo de un puente, veremos como el track nos hace los extraños típicos al salir, porque durante ese espacio de tiempo que hemos estado a cubierto, señales débil cerca de edificios muy altos, este es uno cerca de mi casa, siempre se produce bloqueo de la señal y ese track girando por ese edificio siempre nos suele hacer extraños. En calles estrechas, este es el circuito ratonero que habéis visto muchas veces en el canal, veis que en calles estrechas parece que lo he dibujado yo a mano alzada cuando hago esta prueba con relojes antiguos. Debajo de arboledas, aquí veis un ejemplo con el Fenix 6, este track en azul como no va tan fino, o este Bolt V2 en ciclismo debajo de arboledas como no va tan fino como el Rowan, que sí que tiene mayor precisión. Entonces, la señal no atraviesa elementos, tenedlo en cuenta, y la señal puede hacer sombra con montañas, con arboledas o con edificios muy altos. Entonces, los elementos que influyen en un reloj para tener mejor precisión de GPS es el chip, la antena, el firmware, que eso lo pone la marca, y la configuración que nosotros hagamos. El chip GPS que llevan integrados los relojes GPS, los computadores, ahora está muy estandarizado y casi todos llevan el último chip GPS de Sony. Es decir, es un fabricante externo que no depende ni de Coros, ni de Garmin, ni de Polar, ni de Suunto. Es decir, en eso no podemos hacer nada. La antena sí que ya depende mucho más, sobre todo la integración del chip con la antena, depende mucho más de la marca. Por ejemplo, este Polar Critics 2 Pro tiene aquí, aparte del bisel, una zona metálica, un anillo metálico que hace antena para mejorar la precisión. Los modelos de Suunto siempre se han caracterizado por tener unas muy buenas antenas, desde los primeros Ambit con ese apéndice hasta este ejemplo con un Suunto 9 Varo, que es un modelo ya antiguo. Tiene un muy buen track, sin ser un modelo de los nuevos. Lo que tampoco podemos hacer nada es con el firmware. Cada marca integra sus algoritmos para mejorar o corregir ciertos defectos de la señal. Ahí no podemos hacer nada. Lo que sí que podemos hacer es en la configuración para mejorar el track que nos va a generar. Y en la configuración hay dos aspectos. El modo de grabación, cada cuánto graba la posición tras triangular con 4 satélites GPS en nuestra posición, y el sistema de satélites utilizado. Entonces, la configuración, por ejemplo, en los Garmin, si nos vamos a la configuración en sistema, veremos que tenemos el modo de satélite y el modo de grabación de datos, frecuencia por segundo o frecuencia inteligente. Eso quiere decir que él determinará cuándo va a grabar una posición, aunque esté recibiendo señal constantemente, cuándo la va a grabar, y aquí la va a grabar cada segundo. Eso quiere decir que el track que me genera, si estoy en línea recta no va a haber ningún problema, pero en cuanto haga curvas o tenga un trazado más irregular, sí que al no grabar cada segundo puede ser que se salte algún trazado que yo he hecho real. Aquí lo veis en un ejemplo en pista, como sí que se nota en la configuración en grabación inteligente, que es cada 3-4 segundos, como no es las mismas en las curvas, no es tan real como cuando hago una grabación por segundo. Entonces, salvo que vayamos a hacer una actividad que dure una semana o más días, es decir, que el archivo pueda colapsar la memoria, que no suele suceder, ponerlo en grabación con segundo. Entonces tendréis siempre un track lo más realista posible. El otro aspecto a tener en cuenta en la configuración del GPS para tener mayor precisión es los modos de satélite utilizados. Aquí vemos, por ejemplo, que si nos volvemos arriba tendremos los distintos modos que tiene Garmin. Desde
desactivado, solo GPS, todos los sistemas, todo más multibanda, selección automática y ultra tracker. Luego lo explicaremos, pero básicamente lo que nos dice es el tipo de red de satelital a la que se conecta. En los modelos antiguos, los primeros Forerunner, teníamos solo la red GPS, que es la red americana de satélites, sus 20 y tantos satélites, y nos conectábamos a eso. En los siguientes modelos ya vinimos con GPS más GLONASS, que era la red rusa, es decir, lo que hacía es tener tanto conectividad con la red de GPS americana con la rusa, con lo cual había más probabilidad de tener un satélite orbitando justo arriba de nosotros, porque los satélites se van moviendo, entonces puede ser que en alguna hora del día o en alguna zona no tengamos tantos satélites. Cuantos más satélites, más probabilidad hay de que 4, que son los que necesitan para que nos dé una posición concreta donde estamos. Entonces eso en cada punto, con lo cual cuanto mayor número de satélites, más probabilidad hay de que tengamos buena señal de GPS. Luego vinieron la red de Galileo, la europea. Podíamos elegir en los chips antiguos GPS con GLONASS, GPS solo o GPS con Galileo. Aquí veis un ejemplo antiguo como sí que variaba cuando pasábamos por debajo de un puente de tener solo GPS a utilizar GPS con GLONASS. La calidad de la señal era mejor. No siempre era muchísimo mejor, pero sí que en Garmin sobre todo sí que funcionaba mejor cuando uníamos estos dos sistemas satelitales. ¿Qué pasaba? Que consumía el tener que estar conectando con mayor número de satélites un 20% más de autonomía. En los modelos nuevos como estos, el nuevo chip que utilizan casi todos los modelos de todas las marcas más prestigiosas, ahora ya no es GPS más GLONASS o GPS más Galileo, sino que tenemos solo GPS, la red americana, que es el modo que menos consume, o todos los sistemas, aquí lo vemos, solo GPS, todos los sistemas, y ya no solo tenemos GPS más GLONASS más Galileo, sino que se añaden la red Beidou, que es la china, la Quasi Cenital, que es la japonesa, y ahora se están añadiendo en las últimas actualizaciones la IRNSS, que es la India. Es decir, mayor número de satélites consumirá un poco más, pero tendremos más probabilidad de que justo arriba nuestro tengamos buena señal de GPS. Ahora, con estos nuevos chips GPS en casi todos los modelos que tienen esta configuración de todos los sistemas, funciona muy bien y bastante mejor que en GPS más GLONASS. Aquí tenéis un ejemplo con el Forerunner 165, veis cómo me da un track muy bueno, aún no teniendo frecuencia dual, que comentaré ahora que tienen los relojes de gama alta, estos 4 modelos que tengo aquí. Todos tienen frecuencia dual o multibanda. Lo que hacen los GPS es recibir señal de los satélites en 2 frecuencias distintas. Esas 2 frecuencias permiten distinguir mucho mejor qué señal es reflejada ante un edificio, una arboleda, y cuáles son señales directas. Eso lo que me hace es, tanto en la ciudad como en las zonas boscosas, es que tengo una calidad de track, una precisión en el ritmo mucho mejor que cuando solo tenía una red satelital de una única frecuencia. Si volvemos a los ejemplos de antes, el mismo edificio alto, veis como ahora en una prueba con un reloj con el modo de frecuencia dual, ahora me traza muy bien el contorno de ese edificio. Por debajo de los puentes y los túneles, veis que ya no tengo los extraños, que es completamente recto el track, y en las calles estrechas el mismo mapa del circuito ratonero que hago funciona mucho mejor. Aquí veis un ejemplo donde se ve como el Apex 2 Pro es comparado con un Fenix 6X de Garmin, antiguo chip que solo tenía configuración GPS más GLONASS. Veis donde sí que hay zonas donde falla y el Apex 2 Pro con esa configuración dual no falla. Este otro ejemplo con el 265 y el 965, los dos modelos con la misma configuración de GPS, todos los sistemas más frecuencia dual, los tracks son idénticos y muy buenos y ya se distinguen mucho de lo que hacían los relojes antiguos que parecía que los había pintado yo. Problema, que en esa configuración, aparte de tener que conectarse con más satélites, además necesita doble frecuencia, con lo cual consume bastante más. Tenemos que ver si lo que nos interesa sobre todo es mayor precisión, es decir, si estamos en entornos complicados, si estamos al aire libre con todos los sistemas va a ser suficiente, no necesitamos doble frecuencia, pero si vamos a correr cerca de paredes verticales o dentro de una ciudad con calles muy estrechas, sí que notaréis mucho la diferencia entre utilizar un reloj de gama alta a utilizar un reloj de gama baja sin la frecuencia dual. Básicamente eso es lo que os quería contar. Simplemente comentaros que Garmin tiene otro modo extra, que es el de configuración automática. Aquí lo tenéis en sistemas de satélites, solo en los modelos de gama alta, que tiene una selección automática. Va cambiando entre el GPS, todos los sistemas y todos los sistemas más dual en función de la señal que reciba. Esto lo que nos hará es tener más o menos una autonomía entre medias. Si yo estoy corriendo siempre en ciudad con señal reflejada, siempre utilizará el modo dual, con lo cual consumirá igual que si tenemos ese modo, pero cuando yo esté corriendo al aire libre sin nada que bloquee la señal, utilizará el modo GPS que menos consume. Esto lo hace automáticamente.
El modo Ultra Track, que lo tienen muchos relojes, estaba pensado en un inicio cuando la autonomía era muy pequeña, es decir, solo teníamos 10 horas de autonomía, entonces se utilizaba un modo de grabación cada minuto o cada 2 minutos, es decir, el track en línea recta me iba a ir más o menos bien porque solo unía puntos, pero en el momento que hubiera una curva se iba a ir mucho ese track, y habían diferencias en pruebas de 24 horas o de 100 kilómetros, se iban bastantes kilómetros y solía medir bastante menos, 90-95 kilómetros, porque acortaba mucho las curvas. Ahora, con la autonomía que tienen los relojes actualmente, salvo pruebas de ultra distancias, que en todo caso siempre podemos cargar a mitad, ya casi nadie lo utiliza. En los modelos de Coros la configuración se hace solo en sistema. Aquí podemos configurar el GPS, la grabación en sistema y los modos de satélite tanto en sistema como en los perfiles. Aquí solo en sistema. Vamos a sistema, más ajustes, que está al final del todo, y aquí poder elegir sistemas de satélite. Elijo el modo, frecuencia dual, veis cómo me va cambiando la autonomía, solo GPS 32 horas, todos los sistemas 20 horas y dual 12 horas. Conforme voy aumentando la precisión va reduciendo en la autonomía. Lo configuro en sistema y esta configuración ya será la misma para todos los perfiles deportivos. Lo que es Suunto lo nombra de otra forma, ya no habla de sistemas satelitales, sino de modos de rendimiento o modos de batería. Si vamos a un perfil deportivo, vamos a ir por ejemplo al de correr, veréis que los modos de batería me dice que tengo rendimiento 40 horas, resistencia 48 horas, Ultra 70 y Tour 135. Básicamente lo que está haciendo es el rendimiento, exactitud de GPS máxima, todos los satélites más dual, registro de datos 1 segundo, aquí me pasaría todos los sistemas con una exactitud de GPS buena, en Ultra solo GPS, él lo llama exactitud de GPS OK, y en Tour con exactitud GPS baja y registro cada 2 minutos. Este es el Ultra Track de otros modelos. En Polar la configuración se hace directamente desde los ajustes generales. Ya habéis visto que en los perfiles deportivos yo puedo configurar lo que es la grabación, si quiero cada segundo, cada minuto, cada 2 minutos. Esto también lo puedo hacer desde la aplicación móvil y eso es lo único que configuro en el perfil deportivo. Si yo voy con este botón a los ajustes, vamos a ajustes generales, ajustes generales, bajo abajo, y tendré unidades, idiomas, vibraciones, satélites de ubicación. Solo tengo dos opciones: mayor precisión, que es en este modelo frecuencia dual y todos los sistemas. En modelos que no tienen la frecuencia dual serán simplemente todos los sistemas, o ahorro de energía. Entonces ya habéis visto cómo configurarlo en cada marca de reloj, y sobre todo tener en cuenta que cuanto más preciso sea la configuración, más consumirá. One more thing, los perfiles para pista. Tanto en Coros como en Garmin tenemos un perfil de pista de atletismo. Lo voy a enseñar aquí, carrera en pista, y funcionan igual. Yo elijo carrera en pista y me da la opción en la configuración de elegir la calle por la que corro. ¿Vale? Aquí tengo el diferente carril, y en función del carril que elija y la pista donde yo esté corriendo, me detectará perfectamente la curva de la pista, con lo cual siempre tendré, si corro por la calle 1, 400 metros y el track será exacto. Eso tanto en Coros como en Garmin, independientemente del tipo de GPS que yo elija. Con lo cual ahí no hay problemas en que me mida perfectamente y las alertas salten cuando tienen que saltar. Espero os haya resultado más o menos interesante, sobre todo que entendáis en qué elementos yo no puedo hacer nada, que es el chip GPS o la antena, o cómo cada marca utiliza un firmware o unos algoritmos distintos para calibrar su precisión de GPS, pero que hay otros elementos como el tipo de grabación, si la quiero por segundo inteligente o cada 10 segundos en Polar o cada minuto, sí que me van a afectar a cómo me genera ese track, y sobre todo los modos de satélite o los modos de configuración satelitales, sí que en función de si elijo solo un sistema del GPS o todos los sistemas o frecuencia dual en los modelos más altos, tendré mayor precisión a costa de reducir la autonomía. Nada, si os ha resultado interesante, sigan el canal y nos vemos en el siguiente. Un saludo.